Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Aquí estamos Alejandro y Rodrigo, listos para otra sesión más. A ver, a ver si ya me cambió el fondo así más a tono. Bien. Bueno, ¿cómo está Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, muy bien. Aquí listo para la plática del día de hoy. Muy bien, pues adelante. Por aquí nos iba a acompañar Ricardo, pero es probable que no llegue. Nos acaba de mandar un mensaje. Está por ahí en otra reunión de negocios y todavía no termina. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero nosotros estamos listos. Y bueno, el tema de este video es el siguiente. Puede ser uno o dos, ¿verdad? Depende de cómo los vean. Vamos a hablar de las maldiciones de los lugares antiguos y los guardianes también de lugares antiguos. Ejemplo, cuando cuenta la leyenda, ¿no? Que cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, que es una de las más publicitadas en todo el mundo, primero porque es de Egipto y segunda porque es de las pocas que todavía encontraron intacta, que no había sido saqueada, ¿no? Entonces tenía todos los tesoros, inclusive un carro por ahí, ¿no? Esos carros tirados obviamente por caballos de aquellos tiempos, su momia, ¿no? Su sarcófago, por ahí cubierto parcialmente de oro y otras cosas. Entonces cuenta la leyenda que cuando lo descubrieron había un equipo, ahorita no recuerdo el número exacto de personas, pero fueron como 7 personas las que estuvieron involucradas y resulta que todas menos una, después de haber encontrado esta tumba, creo que murieron dentro de los siguientes 5 años y algunos así de manera misteriosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vamos a platicarlo. No es exclusivo de este caso, pero lo tomo como ejemplo. Y por otro lado, hay también, cuentan la leyenda, no cuentan los arqueólogos que a veces cuando llegan a algún lugar y no piden permiso al guardián del lugar, sobre todo en casas viejas, en ruinas arqueológicas, ¿no? En pirámides, cosas así, que cuando no piden permiso y hacen algún tipo de ofrenda, como de qué tipo es lo que vamos a platicar, si no hacen esa ofrenda, después les va mal, ¿no? Se les aparece un fantasma, oyen cosas, ven cosas, sienten cosas. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. ¿Cómo ves tú, Rodrigo? ¿Quieres hacer algún agregar o quitar algo? Bueno, lo primero que quiero mencionar, así como recordatorio, es que muchas de las culturas antiguas acostumbraban realizar, pues ahora sí que homicidios rituales, o sea, literalmente sacrificios, como ritual de fundación. En otras palabras, voy a construir un gran edificio dedicado a lo Ujú. que sea, y de acuerdo a sus creencias religiosas, era necesario sacrificar a cierto número de personas, cierto número de gentes, y ponerlos allí precisamente en las, ¿cómo se dice? En los pilares, en las bases, en las raíces, en los cimientos. Esto implicaba que para las personas que eran sacrificadas, de alguna manera se les estaba pidiendo, invitando a que llevaran a buen término el proceso de vida de la construcción. Ay, ok. ¿Qué significa Sí. eso? Bueno, que en teoría podríamos pensar que la creencia era que el espíritu se quedaba y se quedaba a cuidar, literalmente a cuidar, a que se cumpliera la misión de lo que se estaba haciendo. Eh, en versiones más nuevas, me tocó escucharlo de personas que se dedicaban a la ingeniería civil, en donde decían que para que se pudiera mantener un gran puente o una gran obra, una gran carretera, había que dedicarle una vida al socio, hablando de socio como si fuera un demonio o como si fuera el demonio, no sé cuál de las dos, ¿verdad? Entonces que de alguna manera se cobraba alguna vida, a veces voluntaria, a veces involuntariamente o por enfermedad, pero de todos modos había una vida por ahí que hacía que fuera posible que Ujú. se permitiera este, la construcción de la obra. Entonces, bueno, si a este tipo de guardianes estamos hablando,
y hablamos de los faraones, o hablamos de las pirámides mayas, o hablamos de los grandes pirámides acá de los toltecas, o de grandes construcciones, pues creo que va por ahí el asunto, ¿no? Un aspecto de guardianes de vidas dedicadas al cuidado. Y digo, y cuando digo vidas dedicadas, es la pérdida de la vida dedicadas al cuidado. Ahora, el que funcione o que no funcione, tengo algunas reservas. Por otro lado, lo que podría comentar también es que muchas veces no era precisamente seres humanos lo que se estaba pidiendo la protección, sino otro tipo de entidades o seres o manifestaciones. Y en ese sentido, estamos hablando pues de vidas no humanas. Voy de nuevo, en la Iglesia Católica todo lo que no fuera ellos era malo. Entonces, en ese sentido, pues alguna católica recalcitrante diría que eran católicos, digo que eran demonios, pero no necesariamente eran demonios, había pues otras especies, otras características. Y bueno, ahí mencionar, por ejemplo, los duendes, las hadas, y más de por acá, los aluches. Entonces, bueno, creo que por ahí va el asunto. Sigo escuchando y sigo aportando según vaya saliendo. Muy bien, excelente. Bueno, aquí lo comento, ya veremos si después sale este comentario ahí en la versión editada o no, ¿verdad? Por ahí tenemos unos leves problemas de internet, de comunicación, luego veremos, esperemos que todo esté quedando grabado por aquí. Si no, si menciono algo que a lo mejor por aquí Rodrigo ya mencionó, es porque de repente el audio de mi parte se entrecorta un poquito y entonces me pierdo algunos segundos por ahí de lo que está comentando Rodrigo, ¿no? Entonces espero no repetir algo, pero allá vamos. Bueno, de mi parte, en los lugares antiguos, como ven, bueno, los dos comentarios, los dos temas están relacionados. Voy a agarrar el segundo que comenté de los guardianes. Yo he escuchado mucho eso de los guardianes, ya lo había escuchado desde hace muchos años, así como leyenda nada más, ¿no? Pero en últimas fechas, últimas semanas, que he estado liberando algunos videos que son basados en el libro de Sombras y Susurros de arqueólogos de Lina. Pues ellos comentan, ¿no? Que todos ellos, digamos, cuando eran novatos, cuando eran nuevos, en la arqueología siempre llegaban a un lugar y llegaban directo a lo que iban. Y a la mayoría de ellos les iba muy mal, porque veían fantasmas, escuchaban cosas, sí, sobre todo en la noche, estaban dormidos y se despertaban, y veían algunas escenas de épocas anteriores, ¿no? O veían alguna figura, un fantasma o algo, y pues les iba muy mal, ¿no? Acababan desvelados, desgastados, nerviosos, y en cambio, en los lugares o en las leyendas, en las historias que cuentan, cuando hay personal más experimentado, ¿no? Alguien que ya pasó por eso, alguien que ya tiene 50, 60 años, etcétera, que llegan y siempre hacen alguna ofrenda que puede consistir en algo tan sencillo como hacer un agujero, un pocito, vaciarle un poquito de agua y decir que lo ofrecen a la madre tierra y al guardián, ¿no? Y listo, ya los más elaborados hacen el pocito y ponen, puede ser dulces, puede ser alguna hierbita quemada, ¿no? Así como si fuera, como si les gustara fumar, ¿no? Algo de tabaco, etcétera. Y a los que hacen eso, la mayoría no tienen estos problemas. Entonces ahí saco por conclusión que a veces hay algunos por ahí, espíritus, ¿no? Muertos de personas o algunas entidades, como comentaba Rodrigo, que a lo mejor les gusta ser tomados en cuenta o que se les pida permiso o que se les reverencie o algo así antes de llegar a algún lugar y trabajar ahí en él, ¿no? Entonces, bueno, este es el comentario que dejo hasta aquí. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Algo que quieras agregar? Ok, vamos a meternos en camisa de 11 varas, pero es la famosa magia natural. Es a lo que le clasifican, o lo que le llaman magia natural. En otras palabras, las religiones más antiguas
De hecho, el origen de la religión es una religión animista, donde cada cosa que existe tiene su propia ánima, tiene su propio espíritu, tiene su propia fuente de animación, de vida. Entonces, literalmente es rendir el tributo a la naturaleza misma, a la fuente de vida, aun cuando el objeto sea inanimado, puede estar relacionado o imbuido en esa energía. Digo, voy a mencionar la tradición europea porque pues, es la que más nos presentan en las películas y en las novelas, ¿no? Pero digo, los duendes, por ejemplo, la mayor parte del tiempo se referían a seres espirituales que habitaban o debajo de los árboles o bajo la tierra o algo por el estilo. Las hadas, en cambio, vivían en las copas de los árboles y tenían la facultad de volar, representando el aire. Las ondinas representaban a los seres que vivían en el agua y los silfos eran los seres espirituales que representaban el viento, como cuatro elementos naturales que simbolizaban la conjunción de un montón de cosas más, ¿no? Entonces, existía una tradición o una veneración hacia lo que por un lado no se podía comprender del todo y por otro lado no se podía controlar del todo. O sea, estaba más allá de nuestras fuerzas como seres humanos y por lo tanto estaba más allá de la humanidad y por lo tanto pertenecía al reino de lo divino. Entonces, bueno, ahora sí que literal, si te vas a los cuentos infantiles de los hermanos Grimm o de ese tipo de tradiciones de siglos pasados, te vas a encontrar con cuentos donde un campesino sencillo, amable, buena gente encuentra a alguien en el bosque que dice, pues le voy a ayudar porque se ve que tiene necesidad y a la hora resulta que es un duende y que como pago por el trabajo que realizó, le da oro, una olla de oro, no sé, cualquier cosa de esas, o lo llena de riquezas. Más allá de la función moralista del cuento, que es bueno, ayudar a los demás, está la situación de decir, a ver, entonces la naturaleza también tiene que ser reverenciada y cuidada. Aquí están muy divertidos los perros, un tantito. Sí. Ok, perdón. Entonces, bueno, desde ahí partimos de la situación de seres naturales. En misma situación, en la misma cultura europea, que también está hecha de muchas culturas, los celtas, por un lado, los nórdicos, vikingos, por otro lado, tendían a realizar rituales de fertilidad, donde, por ejemplo, dejaban al inicio de la temporada de siembra, dejaban un sacrificio de un animal o dejaban plantas o incluso en algunos casos podían dejar humanos, digo, cada cierto tiempo cumplían con un ritual de algún sacrificio humano, así que no les disgustaba del todo la guerra porque eso los proveía de sacrificios también. Y entonces, de alguna manera, se está cumpliendo con esta parte de el reverenciar la naturaleza para que la naturaleza te recompense por lo que estás haciendo. Muchas de las tradiciones que todavía manejamos y que de alguna manera hemos adoptado a partir de culturas diferentes, pues sigue funcionando por ahí. Digo, ahí está el famoso árbol de Navidad, que sí ya trae un trasfondo, que ya tiene, está adaptado a la religión judeocristiana, pero es un árbol al cual literalmente vas y le pones regalos que luego te los regresan, ¿no? O que es un árbol donde vas a recibir los regalos. O sea, más o menos es la misma situación, más o menos es la misma esencia, a hablar de que la naturaleza te va a recompensar siempre y cuando pidas respeto hacia esa naturaleza. Por otro lado, también en los mismos cuentos se hablan de personajes que sin ser buenas gentes, que sin ser amables, que llenos de envidia o llenos de odio, piden los mismos favores y a cambio de ello reciben castigos ejemplares. Este es un principio, pues, de la magia natural. Si tú lo mereces, tú lo recibes. Si tú no lo mereces, por ambicioso, recibes un castigo. Ujú. Ok. Con respecto a lo de las pirámides, pues es otro caminito, pero ahorita que ahondemos por ahí, lo menciono. Pero bueno, por lo pronto aquí. Ahora, la parte de los aluches y de las otras entidades de acá,
pues son de este lado del mundo, pues son muy similares. Básicamente lo que hacen es representar con nombres diferentes a seres espirituales similares también. Ok, me quedo aquí. Muy bien. Bueno, yo voy retomando lo de los guardianes, como les decía, de lo que leí de los relatos, me llamó mucho la atención que en dos relatos de los que leí por ahí de los arqueólogos, se desarrollan por allá en el sureste, ¿no? De la República Mexicana, donde están lo que quedó de los mayas, bueno, de los buenos tiempos de los mayas, ¿verdad? Porque todavía hay mayas por ahí. Y entonces, comentan que de los que entraban sin permiso, de repente veían un guerrero, ¿no? Un guerrero maya, así con su cabello largo, un tocado, algunas plumas, ¿no? Por acá, fuerte, así como salen en las películas, pues para que se lo imaginen, y que estaba por ahí de alguna manera haciendo guardia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque suponiendo que sea cierto, y no es que lo dude, ¿verdad? Pero pues yo no estuve ahí, entonces el hecho de que se animen a contarlo, pues ya dice que pues que sí, ¿no? Que algo pasó, porque si no, se estarían exponiendo a la crítica, pero del otro lado me pongo yo a pensar, ¿no? También por ignorancia y desconocimiento de qué sucede después de la muerte, y digo, imagínense, si a mí me sacrifican para que me quede aquí, pensándolo claro con mentalidad del siglo XXI, yo digo, oye, me matan para que me quede aquí y todavía me quedo, pues estoy loco, ¿no? Yo mejor me iría de mi espíritu a otro lado o a qué fregados me quedo. Eso lo pienso yo, ¿verdad? Alejandro Chávez. Sí, ahora, claro, si los educaron así, ¿no? Como de que es tu deber o algo parecido, pues también pregunto hasta cuándo, ¿no? Porque si esos de veras son mayas y vamos a suponer que son de la época de cuando llegaron los españoles, entonces ya tienen 500 años ahí haciendo el papel de guardián, viendo gente, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, y todavía no te cae el 20 de que, bueno, cuidando qué, ¿no? Ese es mi comentario, no sé si por ahí tengas alguna reflexión o alguna explicación, Rodrigo. Ok, bueno, sí, esta era la otra parte que quería mencionar. Ya hablamos de los seres naturales que representan en la tradición europea los cuatro elementos, pero que hay de otros tipos y de otros rumbos y otros caminos, ¿no? O sea, no solamente se limita ahí. Es una lista muy cortita la que dije, hay una cantidad muy grande de seres que corresponden a diferentes cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, de los minerales, de, bueno, ¿cuáles? Hay algunos de oro, plata y bronce. Pero hay otro tipo de prácticas religiosas que precisamente era la parte de la tumba de Tutankamón que yo quería mencionar. Existen prácticas religiosas cuyo sentido y significado intenta generar o canalizar, no sé si sea la palabra correcta, una forma de energía que cumpla una función. A este tipo de manifestaciones, a este tipo de resultados les llaman tulpas los tibetanos o egregores, si es que quieres utilizar una palabra igual europea, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, que los magos o los brujos o los hechiceros o el nombre que le quieras poner, literalmente van a generar una energía mental muy intensa de una idea muy fija. Es como concentrarse, por así decirlo, con una intensidad muy grande, ayudada de elementos rituales, ¿sí? Entonces, a ver, se supone que están ayudando, invocando a seres espirituales que estén dispuestos a cumplir con una función. Al final, lo que se van a encontrar son perdidos, ¿no? Gente que, como dices tú, sin entender lo que está pasando, no se ha podido ir a donde tiene que irse y va a decir, bueno, pues a lo mejor lo que necesito es hacer esto y se van a pegar. Entonces vas a mezclar esa mentalidad, esa idea fija en un ser espiritual que no necesita de alimento, que no necesita de sueño, que al que el tiempo no le representa nada y pues literalmente se queda ahí.
Y esto estamos hablando primero de perdidos. Si a eso le agregas que la persona que se muere, muere de una manera, primero convencido y después trágica, estamos agregando de una cantidad de energía enorme que se supone que se une a esa energía mental para cumplimentar, la función o la orden para la que fueron creados. Desde la perspectiva judeocristiana, te dirían, bueno, a esas personas lo que les hace falta es una liberación, pero ¿quién va a liberar a alguien que no quiere ser liberado, no? ¿Qué significa la liberación? Literalmente, a ver, tu función ya se acabó, ahora vete a caminar a donde tienes que caminar para que puedas continuar con el ciclo. Y de alguna manera, tarde o temprano se podrá dar. La cuestión en este caso es que, digámoslo así, esa cantidad de energía mental que le ponen los seres vivos con esa intención, con esa finalidad, genera un ser mixto entre la idea que le pusieron, los vivos más la energía espiritual que le pone algún perdido, y entonces ya tenemos un guardián. No sé si te llegaron a contar o te llegaron a platicar de las historias de los bandidos de antes, ¿no? De los ladrones de camino, en donde literalmente se dedicaban a robar y cuando ya tenían un tesoro lo suficientemente grande como para no poderlos transportar, ¿sí? Iban y lo escondían en algún lugar, pero en el camino se hacían de alguna persona a la que iba como prisionera. ¿Sí? Y cuando llegaban y enterraban o escondían o dejaban o lo que sea, mataban a la persona para que esa persona se quedara cuidando, precisamente, el tesoro. Entonces, bueno, por ahí hay leyendas mexicanas de tiempo de la revolución o antes de eso, entre la independencia y la revolución, de famosos ladrones que se murieron literal y de repente alguien se encuentra el tesoro y el que se encuentra el tesoro también se encuentra al guardián del tesoro que literalmente está esperando a alguien que lo releve. Entonces, tú te vas a quedar, tú tienes el tesoro, tú te vas a quedar con el tesoro, perfecto. Entonces, yo me voy, tú te quedas, se muere la persona. Normalmente dicen que por envenenamiento, de la soga y no sé qué tantas cosas, pero al fin y al cabo es, a ver, para poderme liberar yo necesito a otro, bueno, pues no te toca, no te corresponde este tesoro, entonces que te vaya bien. Ahora, si te toca, si te corresponde, entonces me libero entregándote el tesoro, pero para eso hay que merecerlo. Vamos de nuevo a los méritos. Entonces, primera situación o primer elemento, tenemos los seres naturales y la magia correspondiente. El segundo elemento es los egregores o tulpas, que son formas del pensamiento a las cuales se les agrega una energía espiritual, normalmente realizado por magos, hechiceros, brujos, no sé, el nombre que le quieras poner. Y la tercera situación es gente que de alguna manera se aferra a las condiciones de vida que tienen, que no quiere cambiar. Gente que estaba tan apegada al oro que cuando se murió, pues literalmente se queda cuidando el oro, ¿no? El caso de construcciones antiguas. En el caso de las pirámides de Egipto que mencionabas, todo me suena, todo me parece que tiene que ver con las tulpas o egregores. ¿Qué quiere decir? Bueno, estaban tan convencidos de que tenían que cuidar, de que tenían que hacer, de que el faraón era el hijo del sol y que tenía que, ¿cómo se llama? Ir a su viaje solar para luego regresar y volver a encarnar en un cuerpo, que literalmente estaban dispuestos a dar su vida para cuidar a donde el faraón pudiera regresar a quedarse, ¿no? Que ya no regresaron o que no van a poder aprovechar ese cuerpo, pues es otro paquete, pero esa era la creencia. Pues sí. Bueno, pues muy interesante ahí la posibilidad de explicación, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría aquí decirle a la gente, bueno, más lo que guste agregar, Rodrigo, después, de que si ustedes han sabido de estas historias, ¿no? De los famosos bandidos acá mexicanos o en otro país, algo parecido, pues sería bueno escucharlo, ¿no? Para que lo pongan por allí en los comentarios y aprender más para saber que se da en todos lados o que tal vez se da más en algunos lados que en otros, ¿no? También, si nunca has escuchado de esto, pues sería interesante saber, ¿no? Porque para nosotros a lo mejor es muy común, le digo, para mí era muy común que desde chico escuchaba leyendas de esas, ¿no? Tanto el que en la cueva lo mataron para que cuidara el tesoro, aunque yo también creo que muchos los mataban para que no revelaran dónde estaba el tesoro, ¿no? ¿Verdad? Si no dices al rato se lo va a robar.
el que cuidaba, ¿no? Entonces, cuídalo, pero cuídalo muerto, ¿no? Para que no te lo puedas llevar, ¿verdad? Te lo dejo como que la maldición no sabemos si es para el que se lo va a encontrar o fue para el guardián, ¿no? Porque también eso de quedarse ahí, etcétera. Y también a veces hay otros, digo, esto ahorita lo recordé, no es necesariamente el guardián, pero a veces también está la versión de que te encuentras un tesoro en una cueva y que es tan grande el tesoro que no puedes cargarlo con tus dos manos, ¿verdad? Y de repente te dice el guardián, o te llevas todo o no te llevas nada, ¿no? Porque si no te vas a morir. Y entonces que la mayoría de la gente o hace el intento y entonces muere en cuanto sale de la cueva o, o tiene que dejar todo, ¿no? Porque no puede cargarlo y después, clásico, dices, yo regresaría al día siguiente con mis amigos, ¿no? Pues yo también, ¿verdad? Con una pickup. Pero luego cuentan que algunos a veces al regresar resulta que ya nunca encuentran la cueva, ¿no? ¿Has escuchado algo así, Rodrigo? De hecho, me ganaste la historia. Íbamos desde aquí de Guadalajara a la ciudad de Zacatecas o a Río Grande, Zacatecas, donde tenía hermanos mi padre, o sea, mis tíos, y pasábamos por un cerro. No me preguntes, yo era niño. Entonces, ya ves, niños en un carro, en un viaje de varias horas, pues enfadado hasta más no poder, ¿no? Y luego pasábamos por un cerro y mi padre empezaba a platicar acerca de, él decía el nombre del ladrón y no me acuerdo de cuál era el nombre del ladrón. Y decía, es que él enterró su tesoro aquí en este cerro. Y decía que esa era la situación, que había matado a alguien que cuidaba el tesoro y que cuando alguien llegaba por casualidad a encontrar el tesoro, le decía, o te lo llevas todo o no te llevas nada. Y que obviamente era un tesoro lo suficientemente grande como para poder decir, no me llevo nada, pues no voy a poder. Sí, entonces, bueno, sí, sí, esa historia sí, sí la conocí y le ponía nombre y apellido a mi padre, pero no lo recuerdo. Respecto a otros tipos de relatos, bueno, tuve la fortuna de viajar allá al sureste y pues tengo la costumbre de medio platicar, no soy muy platicador, pero tengo no se nota aquí, ¿verdad? Pero bueno, de medio platicar con la gente y en alguna ocasión visitando una parte del norte de Yucatán, nos tocó un taxista que él sí era muy platicador y que en algún momento le pregunté algo relacionado con esto y él me dijo que estuvo en un destacamento militar, porque era, bueno, en su caso había sido chofer con un cierto rango bajo en el ejército, pero bueno, su trabajo era ser chofer y que le tocó llevar de paseo a las ruinas arqueológicas de Ezna, ahí en el estado de Campeche. Sí, a una familia, bueno, a varias familias de militares de alto rango, hablando de coroneles y hablando de generales, y que pues estuvieron, la zona está muy bonita, la verdad es que la zona está muy bien cuidada, lo único que sí tiene es que son unos mosquitos feroces, pero muy bien la zona, y que les advirtieron, por favor, no se lleven nada, no levanten una piedra, no lo carguen, no se lo lleven, y que pues se pasearon los señores, las señoras, los niños, muy divertidos, van de regreso en sus camionetas del ejército y que de repente de regreso una de las camionetas falló, se apagó. Bueno, pues se apagó, vamos a tratar de que arranque, no la pudieron arrancar, duraron varios instantes, digo, varios minutos, de una hora, 2 horas, 3 horas, y en ese rato, pues había que pasear a las gentes, trajeron otras camionetas para que se llevaran a la gente que estaba en esa camioneta, y que iban llegando a Campeche, o sea, la camioneta se quedó ahí, y que después de un rato ya se habían llevado a la gente, después de un rato como que quiso funcionar, y que ya funcionó, entonces que fueron a alcanzar a los que se habían ido, y que la otra camioneta donde iba una familia en particular, empezó a fallar también. Así como que, a ver, esto está raro, ¿no? Total que llegaron al hotel ahí en la ciudad de Campeche, que estuvieron platicando y que parte de los guías que habían contratado para que hicieran el paseo, para hacer el tour, le dijeron, a ver, aunque les dijeron, alguien regresó, alguien tomó, alguien cargó con alguna de las situaciones, algún objeto, alguna piedra, alguna... No, pues nadie, ¿no? Digo, ¿quién va a reconocer que se trajo algo sin permiso? Total, uno de los generales dijo, a ver, pues ¿por qué tan insistente? Le dice, porque si se llegan a subir un avión y traen esta situación, el avión se va a caer, se van a morir. Lo que no queremos es que pase un accidente. Entonces que ya por ahí salió una de las señoras diciendo, no, pues es que sí, yo tomé una de las figurillas que estaban en el museo a la entrada de esta situación. Entonces que lo que hicieron fue, pues, no hay problema, vamos a regresarlo. Se lo entregaron a los guías.
el general, pues un poco apenado, ¿verdad? O el coronel un poco apenado, dijo, pues ahí va una ofrenda. Entonces llevaron frutas y flores, regresaron la figurilla, frutas y flores, y ahí terminó la historia. Pues no tuvo final trágico, pero sí tuvo un final llamativo, ¿no? Así como, a ver, si te están diciendo que no te lleves nada porque es, si quieres sagrado, si quieres lo que tú quieras. Ok, ahí podríamos, ¿cómo se dice? Deducir o pensar en varias posibilidades. La primera de ellas es, volvemos otra vez a estos guardianes que literalmente están cuidando la situación. En ese punto y en ese sentido, ¿de qué tipo? ¿Naturales o de los otros que te digo que se funcionan a través de sacrificios? Independientemente de cualquiera de las dos, es una buena posibilidad. Hay una tercera posibilidad, que alguien del centro arqueológico, alguien que trabaja ahí, sea chamán y que literalmente se dedique a cuidar, pues no necesita estar muerto para estar cuidando y hacer cierto tipo de cosas. El caso es que la versión es los culpables fueron los aluches. ¿Sí? O sea, estos seres espirituales que viven ahí. Por allá, por el sureste, a los aluches los identifican como niños, no los ven como guerreros. O sea, a diferencia de los guardianes que, como dices tú, tienen apariencia de guerrero, a los aluches los ven como niños, que son precisamente niños que se pasan por entre la hierba en la zona de la selva y que la gente de repente se pierde por tratar de seguirlos o alcanzarlos. También platicaba el mismo señor que había habido un caso de un extranjero europeo, no me acuerdo de qué, que había ido a visitar una de las zonas arqueológicas y que de repente vio pasar unos niños por ahí por el lindero de la zona, o sea, en la zona de selva ya, porque están pegados o dentro de la selva. Entonces dijo, pues deja ver, deja alcanzarlo porque se va a perder. Y el que se acabó perdido durante 3 días fue él. Sí, lo encontraron 3 días después, hambreado y asoleado y deshidratado, pero y que le preguntaron qué pasó. No, pues es que me fui siguiendo unos niños. Yo los oía reír, yo los oía gritar, yo los veía pasar, veía que pasaban por allá y que movían las plantas, pero nunca los alcancé. Y ya le explicaron que, bueno, pues que probablemente no fueran niños, que fueron aluches, que fueron estos seres de la naturaleza que literalmente lo estaban, embromando, digámoslo así. Ahora, ¿por qué lo embromaron? Pues quién sabe qué intenciones trajera él o qué cosas se diera, o digo, esa parte no nos toca poder saberlo, ¿no? Pero dicen que son cosas reales. Allá les dicen que te vas para el monte, bueno, pues sí, los aluches se lo llevaron al monte. Ok, pero entonces no se llevan a cualquiera, sino de que pues algo tenía. En el caso del primer relato, sí tenía algo, traían una figurilla Sí, del museo. En el caso del segundo, pues, ¿cómo saberlo? Digo, no, ahora sí que no había conocimiento de la persona, no. Sencillamente él fue a visitar, era sí, deportista, iba dentro de su trayectoria deportística, de esas gentes que corren para obtener subsidios para enfermedades y cosas por el estilo, llegando ahí, pues bueno, fue ahí a conocer, a pasearse y que ahí fue donde se perdió y se perdió en la selva y, digo, y 3 días, digo, tenía buena condición, tenía buena salud y lo que tú quieras, pero al final, sí, pues se todo perdió. deshidratado, sí, sí, pues no. Digo, a falta de conocerlo, pues no sabemos si de verdad sus intenciones eran buenas, ¿no? De déjame ayudo a los niños, o si a lo mejor cruzó por su mente y como en otros lados, ¿no? Que dicen, no, tú persigue los duendes y del otro lado del arco iris está la olla del dinero, ¿no? Por ejemplo, o que ya haya traído algo que debiera, o no, esa parte sería muy difícil de decirla, y además no me toca ser juez ni Sí, jurado, entonces ahí sí que no lo sé, pero el relato está así. Y del primer caso dice, pues, de hecho, en la ciudad de Campeche, decía, a mí me identifican como el taxista que le pasó esto. Dice, yo ya vivo en la ciudad de Mérida, pero que de repente le mandan a hablar porque dicen, a ver, llévanos de paseo y de una vez nos platicas la historia. Entonces el señor tiene, pues, este rating, por así decirlo. Y en el segundo caso decía, pues es una persona que le pasó esto y que fue documentado en los periódicos, que como sí lo pudieron encontrar 3 días después y con intervención del ejército, todo lo demás, pues a la hora que lo entrevistaron fue esto lo que platicó. Dice, entonces eso está documentado. De ahí a que haya pasado otra cosa, no lo sé. Pero bueno, esa fue la situación.
Precisamente estos relatos, bueno, voy a aprovechar a hacer el comercial, están registrados como uno de mis relatos en uno de mis libros de Mundos Alternos, que están de venta en amazon.com.mx. Así se llama, Mundos Alternos, de Rodrigo García Gómez. Son 4 fascículos que van explicando poquito a poquito lo que pudo haber pasado, pero bueno, por ahí va el caminito. También la explicación de lo que son las tulpas o los egregores también está en el libro de Mundos Alternos, así que también podría ahondar un poquito más en ese conocimiento. Así es, muy bien, sí, a los interesados pueden comprar el libro, véanlo, métanse y vean ahí en la descripción de los 4 para ver con cuál de los 4 comienzan la colección. Y bueno, pues con esto, terminamos aquí este video. Yo de mi parte, pues nada más les diría que si algún día encuentran un tesoro, bueno, hay una parte, digamos, física, que sería los metales, cuando están guardados mucho tiempo, pues son químicos, ¿no? De repente tienen reacciones y hay algunos vapores que han matado personas, ¿no? Entonces, ese es uno y digamos es muy real, sin maldición y sin nada, ¿no? Entonces, a cuidarse cuando sacan, que encuentran una bolsa de monedas o algo, pues está bien, ¿no? Pero cuidado bueno, ahora que están de moda los tapabocas, pues a lo mejor mínimo, ¿no? Llevarse algo que los ayude a no respirar eso directamente, dejarlo un rato por allá donde se airie, y después sobre de él, ¿no? Y por otro lado, pues si no sé, como el relato que hizo Rodrigo, si nos están diciendo que es un lugar y que no tomen cosas, ¿no? Que no son tuyas, pues también, ¿no? Por más apetitoso que se vea o más dinero que cueste y que digas ahí nadie se va a dar cuenta, pues toda así que, como dicen por ahí en la física, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Entonces, qué necesidad también, ¿no? Hay que portarnos bien y hay que tener respeto de los lugares, de las personas y de las cosas que no son de uno, porque yo creo que hasta sin necesidad de que sea un tesoro antiguo, o que se te aparezca un fantasma, yo creo que si tú le robas algo a otra persona, tarde que temprano, mínimo, pues alguien te lo va a aplicar, ¿no? ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tú quieres aconsejar algo más? Igual, ahorita me estoy acordando de otros relatos por ahí, pero para otra ocasión serán. Pero digo, sí, básicamente es el respeto a los demás. Es la misma historia o moralina de los cuentos, ¿no? Es decir, a ver, dedícate a hacer lo tuyo. Si te toca, va a llegar; si no te toca, ni te metas porque te vas a meter en complicaciones. Ahora, en una sociedad tan egoísta como la que nos toca vivir en este momento, esto suena a antiguo, pero sigue teniendo la validez de siempre, ¿eh? Digo, a pesar de lo que pueda parecer, y aunque en este momento veamos que los malos son los que están ganando, el precio que pagan es muy caro en general. Así que no, más vale llevarse las cosas con respeto. Y hacia lo antiguo y tradicional, si ya no es nuestra cultura, si ya no es nuestra manera de pensar, tiene su razón de ser. Y sigue habiendo gente que la utiliza y por lo tanto, si nosotros pedimos respeto, hay que dar respeto. Ahora se les olvida, digo, no se me acordé y no se me sale de la cabeza aquella ocasión en que un cantante de música pop muy popular entre las chicas viene acá a las pirámides y se sube a donde no se tiene que subir y se toma fotos donde no tiene que tomarse, o la vez en que los youtubers fueron contratados para promocionar un sitio turístico y acabaron haciendo un relajo dentro de la zona arqueológica y obviamente los acabaron corriendo. Digo, en el peor de los casos, no les va a pasar nada, pero tampoco es la mejor imagen que deberían dar, ¿no? Quieres respeto, da respeto, y no necesitas destruir nada ni a nadie para obtener un like, por ejemplo. Así es, definitivamente. Sí, pórtense bien, mejor respetamos y listo, ¿no? Así aseguramos un poquito. Digo, no es garantía, pero si te la pasas haciendo cosas que no debes o cosas malas a los demás, pues tarde que temprano alguien va a llegar contigo, ¿no? Entonces mejor nos la llevamos tranquila, como dice Rodrigo. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos, esperemos que les haya gustado y si tienen algún tema también que quieran que tratamos, pues déjenlo por ahí en los comentarios y con gusto lo retomamos, como ya hemos hecho en otros videos, que de sugerencias de las personas
hasta nos ponen a investigar, ¿no? Que está bien porque así nos hacen aprender más. Entonces, gracias, cuídense y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Buenas noches, hasta luego.